Gracias a vosotros, Elvira. Encantado, no, creo que va con este. No, espérate. Vale. Encantado de estar aquí, contar con nosotros para todo lo que montéis, porque para nosotros yo creo que es importante que todas las entidades aseguradoras nos compartamos experiencia y entre todos movamos este sector que aunque yo creo que se está moviendo bastante, yo creo que tiene todavía muchísimo recorrido como has venido poniendo. Voy a hacer una ponencia de aproximadamente media hora, lo que me habéis marcado, ¿vale? Voy a ir bastante rápido y lo que sí voy a hacer es, yo hablaba con ICEA un poco, no voy a contar cómo hacemos experiencia de cliente porque a lo largo de la experiencia que nosotros hemos tenido durante este tiempo y a lo largo de cómo ha ido evolucionando la experiencia de cliente, creo que hay varias metodologías y cada una yo creo que es buena, en varias medidas son buenas, ¿vale? Y no se trata de dar un simposium de cómo lo hacemos nosotros de bien o de mal, ¿vale? Sino que lo que voy a contar es cómo la experiencia de cliente se ha alojado dentro de la estrategia de orientación al cliente que hemos seguido en Mapfre y que iniciamos en Mapfre. Entonces, os queremos contar una historia que aproximadamente viene durando unos 10 años, de cómo poner al cliente en el centro de la organización, esa frase tan manida y esa frase que todos los sectores de la economía pues ahora tienen de moda, pero que tampoco hay consenso cómo ejecutarla. Entonces, nosotros, yo voy a contar un poco aquí cómo nosotros hemos ido evolucionando, cómo hemos ido montando ese camino de orientación al cliente, cómo hemos llegado al final y cómo la experiencia del cliente se ha alojado dentro de la estrategia de la propia compañía, ¿vale? Bien, un momento. Vale. Si salta el vídeo, no salta. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. Just wanna fight with everyone else. You're masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings for a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go. I don't wanna be your... Bueno, pues eso es todo lo que hemos hecho en Mapfre. Partimos hace muchísimos años de fabricar una serie de pólizas y una serie de seguros y una serie de garantías y servicios y hemos ido evolucionando poniendo al cliente en el centro y buscando un mundo de beneficios para que el cliente no solo tenga una relación aseguradora en función al pago de su recibo o a la prestación de un siniestro, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a toda esa conclusión, a todo ese pequeño vídeo que habéis visto? Pues esto partió hace 10 años y hace 10 años nos dimos cuenta que la realidad del mundo estaba cambiando y voy a utilizar parte de la ponencia de Elvira, ¿vale? ¿Cuál es la realidad del cliente en estos 10 años? ¿Cómo se ha ido moviendo? Bueno, casi de perogrullo decir que tenemos nuevas formas de consumo, que hace 10 años cuando te contestaban a una reclamación en 3 días lo consideraba un lujazo, ¿vale? Y que si ahora por Twitter no pones un mensaje, si a los 10 minutos no has contestado, te consideras un tío defraudado, un cliente defraudado por tu compañía, ¿no? Donde en estos 10 años la unicanalidad se ha ido moviendo, donde durante estos 10 años, por lado lo ha dicho también Elvira en su ponencia, los clientes tienen acceso, la socialización de la información ha hecho que el cliente sea mucho más experto en cada uno de sus conocimientos, ¿vale? Bueno, por la participación en redes sociales, en blogs, en foros y demás, ¿vale? Que ha hecho al final que el cliente
pase de ser una parte más del proceso de compra, como era hace más de 10 años, ¿vale?, a comandar el proceso de compra. Olvidándonos del mundo del seguro, hace 10 años, pues si tú ibas a comprarte un coche a un concesionario, el comercial te daba auténticas lecciones del turbo, de la fiabilidad, de los caballos, de no sé qué. Y si ahora vas a comprarte un coche, tú vas y le das auténticas lecciones tú al comercial, ¿vale? ¿Por qué? Porque has estado durante un mes viendo foros, viendo redes, viendo comentarios de gente que está dejándose la vida prácticamente en eso. Luego, entonces, cuando el cliente va ya, comanda la propia operación de compra. En definitiva, el cliente ha pasado durante estos 10 años de ser una cifra en una entidad o en una empresa a ser una propia persona dentro de la empresa, ¿no? Y nosotros teníamos que empezar a adaptarnos, ¿no? ¿Cómo han ido evolucionando? ¿Cómo ha ido evolucionando el mundo de las empresas? El mundo del cliente ha ido evolucionando así. Las empresas, ¿cómo han ido evolucionando a lo largo de estos 10 años? Pues con 3 paradigmas, ¿vale? Primero, las empresas tienen una guerra, hay una guerra soterrada por detrás por ocupar las mayores horas del día en la cabeza del cliente, ¿vale? Y hay una carrera total y constante porque yo esté presente en la vida del cliente durante la mayor horas del día posible, para que cuando llegue el precio de renovación, cuando llegue la decisión de compra del cliente, pues en su cabeza pese que es imprescindible para mí. El segundo punto importante en el que ha evolucionado no solo el sector seguro, sino el propio mundo en general, ¿vale?, es que las decisiones de compra están muy influenciadas por las sensaciones, ¿vale? Bueno, pues esto es un anuncio, como podéis ver, de Airbnb, ¿vale?, donde no se muestra el producto, sino lo que se muestra constantemente es la sensación que va a vivir cuando compre ese producto, ¿vale? Pues bueno, hoy día si hace 10 años ibas a un restaurante, lo importante es que el solomillo estuviera bueno. Ahora si vas a un restaurante, lo de menos el solomillo. Lo demás es que hay de un restaurante del chef no sé qué, que el aroma, que la visión, que el producto de no sé qué, que los críos le han hecho esto, no sé qué. O sea, la sensación que vives dentro de la propia compra. Y por último, la experiencia de compra, la experiencia de cliente en el proceso de compra está muy presente, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos un anuncio de lo que va a venir con Amazon, pero lo que nos hace gracia ahora de Amazon es que puedes comprar una bombilla, ¿vale?, y a los 10 minutos te la lleven a casa, ¿vale? Eso, la experiencia de compra está muy influenciada y no te hace gracia la propia bombilla que compres, sino la experiencia de compra, ¿no? Entonces, en definitiva, bueno, pues nosotros nos dimos cuenta que aparte de que el cliente se estaba moviendo, el mundo se estaba moviendo hacia otro lado, ¿vale? Y que estábamos pasando del producto como algo tangible y racional, ¿vale?, a la experiencia de cliente. Yo si hacía un vuelo hace 10 años, lo que me vendía Iberia o cualquier otra entidad o otra aerolínea era la puntualidad y que el avión no se iba a caer. Ahora lo que me está vendiendo es que tengo wifi dentro, que lo siento, que no sé qué, la propia experiencia, ¿no? Y podemos poner así mil ejemplos. Entonces, en definitiva, hemos pasado de ser clientes a significar en la vida de las propias empresas. En definitiva, nosotros nos dimos cuenta que teníamos dentro de Mapfre y dentro del sector seguro un camino muy largo que recorrer si nos queríamos adaptar a los nuevos tiempos, ¿vale? Pero claro, estoy hablando de restaurantes, de Amazon, de Airbnb, de Iberia, de no sé qué, de temas bonitos, ¿vale? Pero no podemos esconder que nosotros venimos de un sector donde un producto no tangible, obligatorio, con pago anticipado, ¿vale? Donde, y esto es una diapo también que ha puesto Elvira, ¿vale?, donde nuestros contactos, esos contactos que emocionan y que producen sensaciones, nuestros contactos en el 25% de los casos de gente que tiene siniestro, pues estamos teniendo un contacto con él, pero que en otro 75% de los casos, pues nuestro único contacto es cobrarle y volverle a cobrar, ¿vale? Entonces, ese era un poco. Entonces teníamos un camino que recorrer y en Mapfre nos dimos cuenta que teníamos un camino que recorrer para tratar de ocupar las 24 horas del día como hace Netflix o como hace cualquier otra entidad y generar sensaciones más allá de la propia prestación en un momento desagradable de tu vida, ¿vale?, o de cobrarle un recibo. Teníamos que crear un ecosistema alrededor del cliente en el que el cliente pensara en Mapfre no solo cuando tenía un siniestro, cuando tenía que pagar un recibo. Y esa era nuestra gran asignatura. En definitiva, teníamos que ir más allá de vender o asegurar seguros de coches, casa o salud, sino acompañar a las necesidades de las personas. Y ahí iniciamos un camino. Iniciamos un camino en el que queríamos llegar desde Mapfre
al cliente, con una propuesta diferencial y poniendo al cliente en el centro. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué es poner al cliente en el centro? Que a lo mejor no es la decisión o no es la definición más exacta del mundo, ¿vale? Para nosotros poner al cliente en el centro es que cada cliente le trate de manera diferente y que cada cliente le tenga que cubrir sus necesidades de manera diferente. Si yo fuera dueño de una cafetería, pues poner al cliente en el centro sería que cuando yo como cliente salga a tomar café, pues piense en esa cafetería. ¿Por qué? Porque el camarero me conoce perfectamente, sabe que soy del Atleti y me enfado cuando él pierde el Atleti, entonces hoy no le puedo hablar de fútbol, sabe que por la mañana me tomo un café con leche muy caliente, por la tarde un cortado y no hace falta ni que pregunte, ¿vale? Eso es poner al cliente, atender cada una de sus necesidades. Y nosotros empezamos a construir un puente que nos permitiera con cierta solvencia y con cierta estructura económica, ¿vale? Porque no olvidemos que hay una parte muy sensorial, muy sensitiva y tal, pero hay una parte económica por detrás que hay que cumplir. Entonces nosotros empezamos a construir un puente que nuestra propuesta de valor tuviera cierta solvencia y tuviera cierto respaldo económico. Iniciamos ese camino, ¿vale? Hace 10 años, ¿vale? Y en ese camino pues construimos unos pilares en ese puente, ¿vale? Bueno, el primer pilar es tener una inteligencia analítica solvente. Y bueno, y nosotros teníamos el mismo problema que tienen muchísimas organizaciones, muchísimos bancos ahora con temas de fusión y demás. Información de clientes muy dispersa. Nosotros conocíamos, ¿vale?, a la perfección la póliza, el comportamiento económico de la póliza del cliente, pero no conocíamos al cliente en sí en cuanto a su aportación general a Mapfre. Entonces nosotros pues reunimos toda la información y empezamos a hacer modelos analíticos basados en el cliente que complementaran a los modelos analíticos de la propia póliza, ¿vale? Luego lo siguiente, para poder dar ese servicio a ese cliente de esa cafetería, era clasificar y tener a los clientes clasificados por grupos, ¿vale? No le puedo dar lo mismo a un cliente que a otro, ¿no? Hicimos una clasificación de clientes que nos permitía ya personalizar cada proceso, ¿vale? Cada proceso core y cada proceso de acompañar al cliente las 24 horas, ¿vale? Y que nos permitía saber qué líneas de crecimiento tenía con cada uno de los clientes. Una vez tenía esas dos cosas hechas, el tercer punto era tener herramientas de inteligencia analítica de clientes. Claro, en esa cafetería, si mañana cambio al camarero y no tiene una caja registradora o no tiene algo donde le diga que ese cliente que entra tiene esas necesidades o tiene esas incongruencias, ¿vale? Pues el camarero pues, puede ser que mañana a mí me hable de fútbol y entonces me enfade y yo deje de ser cliente, ¿no? Entonces nosotros teníamos que construir herramientas de inteligencia analítica y las construimos para que todos los front de atención al público tuvieran ese conocimiento no solo de la póliza que se tiene con bastante exactitud o con bastante conocimiento, sino que tuviera también la información del cliente. Y con esas herramientas pues homogeneizaba la información del cliente, nos permitía conocer mucho más al cliente y nos permitía lograr la inmediatez de los clientes. Y por último, antes de construir una propuesta de valor, ¿vale? Pues aquí es donde metíamos la propia experiencia del cliente. Una vez conozco al cliente, una vez tengo un conocimiento muy racional del cliente, ¿vale? Y tengo herramientas para gestionar al cliente, cómo construyo una propuesta de valor sin preguntarle al cliente lo que quiere, ¿vale? Y ahí empezamos a construir hace 4 años un modelo de experiencia cliente que se metía en la propia estrategia de Mapfre. Y construimos un modelo de experiencia de cliente y lo empezamos a construir desde fuera hacia adentro, también, como veis, como el propio puente, ¿vale? ¿Por qué lo empezamos a construir desde fuera hacia adentro? Porque si no tienes un modelo de experiencia de cliente donde el empleado sea la parte fundamental del proceso, pues no va a ofrecer una solución tangible al cliente, ¿vale? Y aquí, al empezar a construir un modelo de experiencia de clientes, pues dijimos, oye, todos los modelos de experiencia de clientes que existen en el mercado, pues claro, nos están hablando de lo mismo, de Apple, de Airbnb, de Amazon, de Disneyland París, demás, no sé qué. Joder, pero en el mundo del seguro hay experiencias de clientes que sean emocionales y tal. Sí, hay momentos emocionales y se puede mejorar la experiencia de cliente haciendo experiencias wow, como puede hacer Amazon, como puede hacer tal, pero también se podía mejorar la experiencia de cliente del propio proceso en sí, ¿vale? Porque al final, ¿vale? Pues nosotros lo que sí nos dimos cuenta es que la mejor experiencia de clientes, y es donde centramos toda nuestra estrategia, ¿vale?, es aquella que cumpliendo exactamente lo que dice el contrato, acaba emocionando al cliente y das un paso más allá, ¿no? Y ahí es donde empezamos a construir experiencia de cliente
y empezamos a meterla en todos los procesos de la compañía, ¿vale? Desde como veis en esta web, desde la mejora en sí del propio proceso, la propia prestación, la propia atención al cliente, hasta la parte comercial, ¿vale? Empezamos a utilizar la experiencia del cliente en la propia parte comercial, como ves, insertando anuncios, donde la experiencia del cliente tenía un papel fundamental. La mejor que puedes tener. Ágil y de calidad. De principio a fin. Tu mejor experiencia solo con Mapfre. Bueno, y ahí, como decía al principio, no voy a hablar de metodología. Customer Journey, preguntar en los momentos críticos, leer los campos libres, construir los NPS, hacer equipos de mejora NPS transversal, etcétera, 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 ¿vale? Pero sí que construimos, sí que os cuento una iniciativa que tenemos y que la tenemos puesta en producción y la tenemos abierta a todo el mundo, ¿vale? Que es la web de experiencias de cliente, donde en esa web de experiencia de cliente los clientes nos cuentan su experiencia, las publican y otros clientes incluso las valoran, las comparten en Facebook, o sea, un ejercicio que gustó mucho y que salió de workshops con clientes porque es un ejercicio de transparencia total, ¿vale? Ahí el cliente. Inicialmente salen las 10 más valoradas por los clientes, no las que valoremos nosotros de manera interna, sino las 10 más valoradas por los clientes, que pueden tener opiniones positivas y negativas, ¿vale? Pero ¿cómo vemos nosotros la experiencia del cliente en Mapfre, ¿vale? Y cómo se metía dentro de todo este camino de orientación al cliente, ¿vale? Pues la experiencia del cliente en Mapfre nosotros la vemos así, ¿vale? Como pone esta diapo. Nosotros hemos pintado, este arquitecto ha pintado un proceso en el cual le dice al cliente que tiene que ir por aquella acera. Pero los clientes, como veis, constantemente quieren ir por aquí, ¿vale? Entonces, esto era la experiencia antes de haber experiencia de cliente en las empresas, ¿vale? Pues los clientes hacían esto, ¿vale? Después de haber experiencia de cliente en las empresas, pues pasa un poco lo que estáis viendo. Si no hubiera experiencia de cliente en las empresas, ¿qué pasaría al final? Pues que construiríamos una valla ahí para que los clientes no pasaran. Oye, si te he dicho yo que tienes que pasar por ahí, tienes que pasar por aquí, ¿vale? ¿Qué pasa después de la experiencia de cliente, por ejemplo, en Mapfre? ¿Vale? Pues que nosotros construiríamos el adoquinado de esa acera por aquí, que además, como veis, es más barato, porque hay menos metros lineales. Entonces, ahorro dinero, el cliente lo valora más y ese dinero lo repercuto en el precio de su renovación o dándole cosas alternativas. Así vemos nosotros la experiencia del cliente. Y así nosotros hemos metido la experiencia del cliente y hemos mejorado cositas, hemos hecho esas aceras, ¿vale? En función a lo que nos dicen los propios clientes. Y todas estas cosas que hemos ido haciendo, lo hemos ido haciendo con escuchas, con encuestas, con tal. O sea, hay cosas que efectivamente te dicen los clientes y que nosotros empezamos a hacer. ¿Vale? Mayor transparencia y agilidad en la gestión online, reinventamos nuestro programa de fidelización Te Cuidamos, le iniciamos y hace 3 años le hemos mejorado con lo que dicen nuestros clientes, mayor transparencia en el lenguaje de las pólizas, hemos metido los condicionados en negrita, subrayado y con Arial 15, cuestiones que los clientes nos han dicho que les producía bastante incomodidad en su lectura, ¿vale? Y hemos humanizado procesos como el que habéis visto de la propia grúa. ¿Todo eso a qué nos ha llevado? Pues en función de algunos estudios, por ejemplo el de Brand Realix, sea la empresa, la Mapfre, la marca más coherente en sus promesas para los españoles, ¿vale? Bueno, y dentro de ese puente, como os digo, tuvimos inteligencia analítica, clasificamos a los clientes, construimos herramientas, le preguntamos a los clientes cómo querían que fuera nuestra propuesta de valor y ese acompañamiento de 24 horas al día, ¿vale? Y por último, pues teníamos que estábamos en la necesidad de crear ese ecosistema alrededor del cliente que nos permitiera acompañarle las 24 horas con cosas amables, ¿vale? No con la prestación de siniestro o con la determinación de otra trayectoria, ¿no? Y entonces hace 8 años, creamos el programa de fidelización Mapfre Te Cuidamos, ¿vale? ¿Qué pretende Mapfre Te Cuidamos? Pues estar las 24 horas al día a disposición del cliente, ¿vale? Sigue 5 principios inalterables, ¿vale? El primer principio es que universal, ¿vale? Le damos
siempre acompañamos a los clientes las 24 horas al día, a todos los clientes, incluso a algunos que tengan solo una póliza y con una prima media de 60 euros. Les regalamos el programa de fidelización, o sea, no lo hacemos exclusivista. Lo que sí es que es meritocrático. Contra más te vinculas conmigo, más te doy. No contra más valor me aportas, sino contra más te vinculas conmigo, más beneficios te puedo acompañar esas 24 horas. Evidentemente, estamos en una empresa de seguros, tenemos que cumplir con el ROI. Los que más se vinculan, mejor programa tienen y mejor tasa de renovación, mejores tasas de renovación tienen. Por supuesto, es emocional, tocamos aspectos bastante emocionales y es omnicanal, tiene comunicaciones online y offline, ¿vale? Bueno, nuestro cliente es bastante rural y tal. Y es un programa que te permite ahorrar mediante la compra con proveedores externos, compra en gasolinera y demás, va acumulando descuentos en nuestra moneda, ¿cómo se dice ahora? Moneda virtual, ¿vale? Tréboles, ¿vale? Y también acompañamos las 24 horas del día con servicios diferenciales. Y, en definitiva, lo que nos permite es romper el silencio. Pues nos permite que cuando yo, asegurado de Mapfre, tengo un hijo en edad universitaria, pues le doy una orientación psicológica a mi hijo y le pongo un psicólogo para que le diga qué carrera quiere estudiar, qué carrera no quiere estudiar, dónde puede ir, dónde no puede ir, qué necesidades tiene, qué tal. O sea, le puede acompañar. O te hago la declaración de la renta, o te doy una segunda opinión médica. O sea, te hago cosas que en tu día a día te pueden valer, ¿vale? Entonces, lo que nos permite es romper el silencio y además aporta valor emocional organizando pues, ciertos eventos. Esto, lo que veis, es un evento de motos, pero también con Fundación Mapfre pues hacemos constantemente eventos, ¿vale? Entonces toca la parte emocional, toca la parte de ahorro y toca la parte de necesidades vitales que tiene el cliente en su día a día, con lo cual generamos experiencia. Bueno, pues quizá he ido un poco rápido, ¿vale? Pero por hacer una retrospectiva, ¿vale? Vimos al cliente cómo evolucionaba, vimos cómo evolucionaban las empresas, teníamos que ocupar la vida 24 horas al día de los clientes. Nosotros nos empeñamos en ese aspecto, quisimos poner al cliente en el centro de la organización y quisimos construir un puente sólido que nos permita dar esos pasos con cierta solidez, ¿no? Entonces ya estábamos en disposición de, ya sí, poner al cliente en el centro de la organización, ya sí, darle a cada cliente las necesidades que tuviera y ya sí construir una propuesta de valor diferencial. Pero antes de construir ya esa propuesta de valor diferencial, ¿vale? Definimos 3 directrices bastante claras y bastante estratégicas, ¿vale? Construimos una propuesta de valor diferente para cada tipo de cliente, así lo hemos entendido y así lo he repetido varias veces. Para nosotros poner al cliente en el centro es a cada cliente o a cada grupo, a cada target de cliente, darle lo que ellos esperan y lo que sus necesidades vitales constituyen. Segundo, tenemos que construir indicadores que justifiquen que el ROI de lo que le doy, ¿vale? Eso tiene un retorno hacia la propia empresa. Teníamos hasta ahora y seguimos teniendo, como todas las empresas de seguro, construidos indicadores que me determinan con exactitud variables técnicas de la póliza, ¿vale? Pues precio de adquisición, rentabilidad, etcétera, etcétera. Pero nos faltaba un poco en el mundo asegurador construir indicadores que me determinen que el ROI de la fidelización efectivamente no es un concepto, sino que tiene un retorno y que la experiencia cliente tenía un retorno y lo hemos construido, ¿vale? Hemos construido modelos economics que justifican la experiencia de cliente y sobre todo la experiencia de cliente se veía reflejada en este tercer parámetro, ¿vale? En Mapfre todos los proyectos que se construyen a partir de cierto tiempo hacia esta parte, ¿vale? El cliente tiene que ser el gran beneficiado. ¿Y qué dice con eso? ¿Es una frase de Steve Jobs y de algún marketingiano? No, nosotros la llevamos a cabo. ¿Cómo la llevamos a cabo? Pues en Mapfre cada vez que desde cliente hacemos un proyecto que tiene impacto sobre el cliente, preguntamos al cliente y dijéramos que, entre comillas, auditamos con el cliente que eso va a tomar efecto. O sea, nosotros cuando modificamos el programa de fidelización, pues hace 10 años lo modificaríamos juntándonos un grupo allí de doctos y de iluminados allí en nuestra sede central en Majadahonda y diríamos, el cliente quiere, pum, 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 y lo haríamos, ¿no? Ahora lo hacemos
Pero antes de ponerlo en marcha, cogemos a 2.000 clientes, les llamamos y les decimos, oye, si Mapfre hiciera esto, ¿cree que sería mejor? Organizamos workshops y demás. Si los clientes certifican con ellos que va a tener una visibilidad directa hacia ellos, pues se ejecuta el proyecto. Si no, se le da una vuelta y se remodela hasta que el cliente efectivamente ve el beneficio de la transformación. O sea, en la foto inicial que habéis visto de la Doquinao, nosotros antes de hacer la Doquinao llevaríamos allí a 100 clientes y le diríamos, ¿por dónde irías tú? Y entonces, cuando nos dijera que por ahí, pues construiríamos el Doquinao por ahí, ¿vale? Y es un poco como funcionamos. Y todo esto ha terminado, ¿vale? Ya teníamos todo construido y con esa experiencia de cliente y con esas escuchas constantes que hacemos con el cliente, pues a partir del mes de diciembre hemos construido una propuesta de valor que ya está publicitada en todas las webs de Mapfre, ya empezamos a funcionar así, en el cual el cliente pues platino, oro, plata dentro de Mapfre y que a partir de ahí, a partir de que ese cliente es platino, oro, plata y ya se lo estamos comunicando constantemente en las comunicaciones online y offline que tenemos con él, alrededor de eso pues montamos todo un plan de fidelización con él y un plan de líneas de actuación que, como veis, pues hay beneficios para los clientes platino, para los oro, incluso para los plata. O sea, un cliente, nada más entrar en Mapfre, un cliente plata, compre lo que compre y ya tiene una serie de servicios especiales por ser un cliente de Mapfre, independientemente de los que vayan más allá de su póliza. O sea, yo soy un cliente que contrato una póliza de un ciclomotor y por ser un cliente plata, ¿vale? Pues ya tengo ahorros, descuento en gasolineras, tengo descuento en no sé qué sitio, tengo segunda opinión médica, tengo un servicio de telefarmacia, o sea, tengo una serie de cosas que me acompañan las 24 horas. Y conforme más me voy vinculando a Mapfre, pues esos servicios se van haciendo incrementales. En definitiva, el lema que estamos siguiendo y donde la experiencia del cliente nos ha ayudado a construir ese lema con opiniones del cliente y validando todo este concepto con el propio cliente, es lo que dice esto, ¿vale? Que el auténtico valor de los seguros es cuidarte día a día, ¿vale? Contra más unido y más vinculado estés con Mapfre, pues más te voy a poder proteger y más descuentos te voy a poder dar, ¿vale? Porque eso es la política ahora sine qua non de la propia casa. Y todo este camino terminará construyendo ese mundo de beneficio y construyendo ese mundo de servicios, no solo al cliente individual, sino que empezamos ya dándole al propio cliente familiar, ¿vale? O sea, dentro de poco Mapfre, pues no solo me darán los servicios a mí por lo que aporto yo como tomador de mis pólizas, sino también a mi entorno familiar, aunque ellos no sean propiamente asegurados de Mapfre, ¿vale? Y este es el camino que hemos recorrido, ¿vale? Esto es el puente que hemos construido para llegar desde Mapfre a clientes, ¿vale? Con una idea concebida inicial, ¿vale? Queremos dar el paso, ¿vale? Queremos dar el paso en nuestras conversaciones con el cliente, queremos dar el paso de no vender y no estar hablando constantemente solo de productos, sino estar hablando de estatus dentro de la propia entidad o de la propia compañía. O sea, yo ya voy a estar hablando con el cliente de que si te vinculas más con la compra de un producto de hogar, pues pasarás a ser un cliente platino, con lo cual tu estatus dentro de Mapfre cambiará y te podrá acompañar las 24 horas del día con todas estas cosas que para ti son gratuitas y te solucionarán muchos más problemas más allá de la propia tenencia en sí o de un propio siniestro dentro de la póliza de hogar, ¿vale? Yo ya no queremos ya pasar el umbral ese de estar hablando de si la reposición estética son 2.500 y la competencia son 1.500, si las grúas nuestras son mejores o peores, ¿vale? O sea, queríamos dar el paso ese ya de no hablar de que el solomillo estaba bueno, que ya entendemos que el solomillo en el restaurante está bueno, sino que dentro del restaurante tiene un estatus fundamental porque has ido varias veces a ese restaurante y te tratan de manera diferencial, ¿vale? Y eso es un poco el paso que queríamos dar Mapfre y cómo hemos montado todo el camino y cómo la experiencia del cliente ha jugado una parte fundamental en eso. Por eso, para nosotros, como dice el eslogan ¿vale? Para nosotros significar algo en la vida de alguien es conectar con el cliente, ¿vale? Que para el cliente Mapfre sea una significancia en su propia vida, ¿vale? ¿Sí?